Bueno, hermano, Dios me les bendiga a todos. Aquí estamos. Mira, ahí está abuela. Vete con abuela primero. Ahí vamos. Gloria a Dios. Bueno, hermano, aquí estamos en el nombre de Jesús. Y en esta mañana queremos comenzar con una serie de predicaciones sobre las parábolas del Señor Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar hoy en el nombre del Señor. Y vamos a estar en Mateo capítulo 5. Amén. Mateo capítulo 5. Y vamos a estar en los versos 13 al 16, pero vamos a leer solamente el verso 13 por ahora. ¿Okay? Mateo 5, 13. Amén. Estuvimos en Mateo esta mañana, más temprano en la escuela bíblica, pues ahora volvemos a Mateo, pero capítulo 5. Amén. Mateo capítulo 5, verso 13. Fíjate. Y después, no cierra la Biblia porque vamos a ir a los versos que están un poquito más al frente, pero antes de ello, vamos a leer primero todos juntos Mateo 5, 13. Amén. La sal y la luz. Amén. Dice la palabra del Señor así, todos juntos. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, que podamos ir a través de ella, mi Señor, y que podamos, Señor, ser bendecidos y edificados en tu palabra santa, Padre. Que tu palabra nos abra el corazón y que tu Espíritu, Señor, nos permita vivir de acuerdo a lo que ella nos dice, Señor. Que seamos así, Señor, verdaderamente tus discípulos y que de esa forma, Señor, validemos y demostremos tu amor por ti, Señor. Como dice tu palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así todos los días. Te lo pedimos ahora, Padre, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermanito querido. La sal y la luz. Amén. La sal y la luz, ¿verdad? Sal, yo creo que todo el mundo sabe lo que es sal, ¿verdad? Ahí venden sal de roca. Hay una sal que no se come, que es la sal de Epsom, o la saldiguera, que se usa cuando usted se vira un pie, o se da un macetazo o algo. ¿Verdad que es buena la saldiguera? Entonces venden sal kosher, que es la que está validada, ¿verdad?, por un rabino judío. Entonces que está más pura y que la comida sabe diferente. Veremos a ver. Está la sal del Himalaya, que la venden ahora por ahí en los sitios finiquititis, de así, que es como rosita ella, ¿okay? Es muy buena también la sal del Himalaya. Pero vamos a hablar de sales que se comen. La del Himalaya se come, la sal kosher, la sal que tiene la muchachita con el sombrilla encima, la Morton Salt, y la otra que no es Morton, que la venden por ahí también. Yo me acuerdo cuando yo pequeño, un pote de sal de eso, me acuerdo, más o menos te sabrá mi edad, cuando le diga el precio, valía 19 chavos, ¿verdad? Y yo encontraba y dice, wow, qué barato esto, 19 chavos, un pote tan grande, no encontraba bien pesado, 19 chavos la sal. Todavía no ha aumentado muchísimo, vale mucho más que 19 chavos, te dice, yo no sé ni lo que vale, cuánto es que vale el pote de sal. Eso uno lo compra y dura. Estoy hablando de la sal normal, de esa de pote azul que uno compra en el supermercado. $1, $1 y pico. 79 chavos. Imagínate. Yo me criaba y usaba mis granos. Ah, en grano, sí. Sí, lo que llaman sal de roca, en grano. Se parece mucho a esa que está retratada aquí. Sí, es como de sí, más gruesa. Y la sal kosher es así, como más gruesecita también. Anyway, sal. Usted dirá, ¿sal es sal? ¿Verdad? ¿Qué me importa a mí si es sal Morton o sal Goya o sal del Himalaya o sal de donde venga? La palabra del Señor nos habla de sal y nos va a hablar de luz, pero vamos a enfocarnos primero en la sal. El verso que leímos habla de sal. Nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Es importante ver cuando dice vosotros, está diciendo ustedes, ¿verdad? En nuestra forma de hablar decía, ustedes son. O vos sois, vosotros sois. ¿A quién le está hablando primero? Si vamos al principio, ¿verdad?, del capítulo 5, dice, viendo la multitud, dice el verso 1, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿De dónde vino esa gente? Si usted mira el verso 25, capítulo antes, dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
¿Por qué? Porque el verso 24 dice, se difundió su fama por toda Siria. Siria es bien al norte, hermano, por allá arriba. Siria es Siria, lo que es Siria hoy. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y los tormentos, los endemoniados, los lunáticos, que estaban mal de la mente, y los paralíticos, y los sanó. Claro, y dice, y le siguió entonces mucha gente de Galilea, de Decápolis, que era al este del Jordán, de Jerusalén, de Judea y del otro lado, de todos lados, básicamente de toda esa región, hasta de Judea bien abajo y todo. Entonces él vio la multitud y subió al monte. Esto es lo que llamamos el sermón del monte. ¿En qué monte fue? Obviamente cuando tú vienes a ver, dice que estaba recorriendo toda Galilea, dice el verso 23, pues en Galilea. Muchas personas dicen, pues mira, el sermón del monte pudo haber sido, pues aquí en este lugar, y hay muchos lugares teóricos donde podía haber sido, que era bien una lomita bien bonita mirando el mar de Galilea, el lago de Galilea y todo ello, sí. Por allí, en aquellas inmediaciones hay muchas lomas que tienen una parte así hacia abajo, que la gente se podría haber sentado ahí y él arriba, muchísimos lugares por allí, ciertamente, en algún lugar de ellos, no es importante, él estuvo y vio la multitud. Ahora es importante que nosotros notemos que esa multitud no necesariamente todos eran creyentes, porque es importante saber bien cuando le habla a creyentes o cuando le habla a un grupo. En Puerto Rico nosotros diríamos un grupete de personas, ¿verdad? Pues por grupete, o por grupo, o por grupote, como usted le quiera llamar, o una multitud, ¿verdad? Pues la composición de ella, en este caso, es obvio que había muchas personas que habían venido, ¿verdad?, por la fama del Señor, porque habían visto los milagros que había hecho, habían oído su predicación. Pero estoy seguro que muchos de ellos habían venido por la fama. Entonces, ¿te imaginas por el 20 tú? Mira, vamos a tal sitio, que aquello está el Señor, dice que hay un profeta de Galilea, que eso es tremendo, vamos para allá. Y en aquellos tiempos no sucedían muchas cosas impactantes en aquellos contornos, ¿verdad? Ni llegaba mucha noticia, si llegaba alguna noticia, no llega ninguna noticia cuando llega el Señor haciendo todas estas señales de parte de su Padre, pues de momento pues crea un impacto. Y todo, imagínense, y cuántas personas fallecían de esas dolencias o vivían toda la vida con esas dolencias y nadie podía hacer nada por ellas. Pues ahora, pues claro que va a tener una fama tremenda. Yo estoy seguro que se vaciaron todos aquellos pueblos, ahí van detrás de él y llegaron a este lugar, allí en Galilea. Y el Señor, al ver la multitud, subió al monte, o sea, más arriba, y se sentó, y vinieron a él sus discípulos, ¿verdad? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y da la impresión de que sus discípulos estaban más cerca y la otra multitud del resto estaba más alejada, pero como quiera se oía. ¿Ok? Así que él está hablando a todo el mundo. Y este sermón del monte, usted tiene que considerarlo como, muchas personas lo malinterpretan, ¿verdad? Recuerda el contexto de lo que estaba sucediendo. El Señor nos dice, Juan capítulo 1, que Él vino a lo suyo. Él vino a predicarle a su pueblo para que el pueblo de Dios, que había dejado a Dios, pues pudiera reconciliarse con Él y ser salvo. Él vino a lo suyo primero. Como dicen los americanos, first things first. Pues vamos primero con, vamos a decir así, con el pueblo que Dios, en el cual se fijó desde el Antiguo Testamento y lo usó como canal para derramar su bendición y traer su palabra. Lo más brutal del mundo, como dirían hoy día, es que ese mismo pueblo es el pueblo que ahora mismo estaba enajenado del Señor por completo. Una cosa brutal que mete miedo. Allá en el Antiguo Testamento había un profeta, se llamaba Oseas. Y Oseas, vino el Señor y le dijo, mira Oseas, búscate una mujer adúltera y cásate con ella. En el contexto de toda la historia, es obvio que la mujer no era adúltera desde el principio, pero se casó con una mujer y la mujer se tornó adúltera, que violentó el matrimonio. Y él le dice, ¿ves eso que pasa? Eso es lo que pasa con el pueblo mío. Que yo lo escogí, lo traje de Egipto, lo pasé por el desierto, lo traje aquí en mi tierra y se olvidaron de mí. Y se fueron a idolatrar con dioses, con muñecos y cuanta porca vergüenza había. Así es que se siente mi corazón. Imagínense. No solamente eso, después más adelante pasó el tiempo y es obvio que esta mujer de Oseas se fue
y cayó esclava. Y entonces le dijo, ve y compra, ¿verdad? Una mujer adúltera, ¿verdad? Y cómprala por precio. Y él fue y pagó el precio de esa mujer que había sido su esposa, adúltera, y la compró. Y dijo, eso es lo que yo voy a hacer con Israel también. Entonces, pero para que usted vea el contexto, no es que el Señor llama a los chulos y a los buenos y a los nice, ¿verdad? A los nice. Él nos llamó a todos nosotros que estábamos perdidos. Y toda esta multitud que estaba allí, para los efectos del Señor, todos necesitaban salvación. Habían unos que eran discípulos del Señor que estaban, vamos a decir así, más al día, más instruidos en el camino del Señor. Pero podemos decir, casi sin temor a equivocarnos, que todavía a ellos les faltaba comprender bien qué era el Señor, qué había venido a hacer. Ellos, bajo ninguna circunstancia, ellos pensarían que Él iba a venir a dar su vida en la cruz y resucitar al tercer día por el principal pecado que tiene el hombre, el principal problema que tiene el hombre, que es el pecado. Ninguno de ellos a lo mejor se conceptuaría de que Dios iba a tener que dar la vida por ellos ser pecadores. Ese punto no iba a venir ahora en esta conversación. Lo que él estaba expresando en esto que le llamamos el Sermón del Monte, versos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo mayormente, es cómo quería el Señor que fuera el pueblo. Cómo quería el Señor que fuera su pueblo. No que eran así, es como Él quería. Muchas personas llaman, mira, este es el manifiesto del reino, ¿verdad? A veces suena medio complicado que eso es manifiesto del reino, parece como si fuera un conquistador que dice, allá el conquistador de los Andes tenía un manifiesto, ¿cómo se llama? José de San Martín tenía un manifiesto, y aquí que toda América será unida y será un solo pueblo. Eso era lo que él tenía, un manifiesto es el sueño que él tenía, ese sueño nunca se llegó a dar. Pues mire, el manifiesto, muchas personas le llaman, ¿verdad? Yo no me gusta esa palabra, pero usted lo ha posiblemente escuchado. El Señor iba a establecer su reino y Él quería que todo su pueblo que creyera en Él se salvara para entonces Él poner su reino eterno, como lo había profetizado Daniel de los profetas. Pero ¿qué pasó? A través del tiempo vemos rápidamente que eso no ocurrió. Por eso Juan, cuando escribió el Evangelio, dijo, a los suyos vino, pero a los suyos no le hicieron caso, no le recibieron. Pues ¿qué hizo el Señor? Pues porque ellos no le recibieron, se quedó todo ahí. Dice, no, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que no eran estos que estaban aquí en su mayoría, estos que escucharon este sermón del monte. Fueron los que vinieron por la palabra de los poquitos que creyeron, como oraba el Señor. Decía, yo no te pido solamente por estos, por los discípulos, sino por los que van a creer por la palabra de estos, que nos incluye a nosotros, amén. Así que el Evangelio sí, y ese regalo de salvación sí se pudo dar, pero se pudo dar no necesariamente a los que, para quien era el regalo. No sé si a usted le ha pasado que usted viene con un regalo para alguien y la persona no lo quiere. ¿No le ha pasado eso a usted? ¿Qué clase de pasme diría uno, verdad? ¿No le ha pasado un pasme así? Que usted siente así y le empieza un frío, las orejas se le calientan y empieza un frío así. Un pasme delante de todo el mundo. Ay, yo no quiero esa porquería. Entonces uno se siente, ¿verdad? Como una plasta, me imagino. Porque aunque están rechazando ese regalo, pero el regalo era el mismo que lo presentaba. El regalo de salvación era Jesús mismo dando su vida por ellos. Pero lo suyo vino y los suyos lo despreciaron. Sin embargo, hubo otros que cuando entendieron el regalo, dijeron, dámelo a mí. Y así fue. Pero mientras tanto, estos que están escuchando aquí, no quiere decir que fueran personas de fe ni personas salvas. Había un interés en ellos, quizá por escuchar la palabra santa, quizá por, pues hay que aguantar que Él predique para que entonces después sane. O hay que aguantar que Él predique, ¿verdad? Y después más adelante, a pesar de que todavía no lo ha hecho, más adelante les iba a dar comida. Y va todas esas cosas, ¿verdad? Inclusive cuando se nos dice en Juan que había gente que se atrevía a cruzar el mar de Galilea en unos botes, pagar un pasaje de un bote para ir de un lado a otro, con tal de estar detrás de Jesús. Y Él le dice, les digo que ustedes me están detrás de mí, pero no es por la palabra que oíste, sino porque ustedes se comieron el pan y se jaltaron. Básicamente son las palabras literalmente, como dice. Como dice, yo sé por qué ustedes están aquí. Ustedes están aquí porque les gusta el pan criollo. Y como yo doy pan criollo, pues 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, pues ustedes vienen donde estoy yo. El Señor conocía su corazón. Pero no vamos a pasar juicio sobre los que están escuchando ahora, ¿verdad?
especialmente el verso 13. Pero para que usted sepa que cuando le dice vosotros sois la sal de la tierra, no le está hablando a la iglesia. Él quisiera hablarle solo a la iglesia, pero quienes están escuchando es todo el mundo, ¿ok? Así que dentro de eso de todo el mundo, literalmente que estaba allí, pues hay unos que sí tenían fe. A esos es que él le habla esta palabra. Amén. Ahora, fíjese cómo dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Okay? En la tierra, la sal se usa para muchas cosas. Se usa para salar la comida. En aquellos tiempos la sal se usaba, como hasta casi el otro día, cuando no había neveras ni freezers, pues se usaba para preservar la comida. Amén. Usted salaba las carnes. Ese era un procedimiento normal. Si usted quería que la sal le durara, usted la salaba. La carne, perdón, que la carne durara, la salaba. ¿Usted recuerda el famoso bacalao? Que venía en un barril. El bacalao, ¿cómo es que le llaman? Gaspe, ¿qué le dicen? Que es salado, pero salado. Y eso, el que vende salado hoy no es salado como el de antes. El de antes era una cosa que yo me acuerdo que había un colmado allá en Añasco, que cuando yo muchacho, a veces mi abuela me mandaba a buscar cosas allí. Y tráete 2 libras de bacalao. Y aquel hombre iba allí, había un barril de eso. Sacaba la tapa y una peste que había por todo. Y entonces sacaba así una lasca de bacalao. Y le hacía, le japaba, pero sal que tenía encima, pero una cosa que aquello parecía que estaba empañetado en sal. ¿Y? Para que no se dañara. Entonces, eso no estaba refrigerado, estaba allí. Por eso era que después, cuando lo iban a cocinar, había que meterlo en una olla con agua, ¿verdad? Y desalarlo primero, botar esa agua, y entonces más o menos ver si todavía había que darle un segundo pase, porque estaba bien fuerte, te digo, aquella cantidad de sal que tiene. ¿Para qué? Porque ya en esos tiempos que yo le digo esto, ya había nevera y freezer, pero todavía estaba la costumbre del bacalao que venía salado. Porque en los tiempos de antes, mucho más antes, que no habían enseres, pues no había otra. Usted quería bacalao, tenía que ser fresco, pero en estas áreas por aquí no hay bacalao. ¿Y por qué el bacalao, si no es de esta área, llega a Puerto Rico? Porque era bien barato, hermano. Y en los tiempos por allá, pues, comida barata, se traían unos barriles, esos barriles llegaban acá. Bien, el punto no es el bacalao, el punto es la sal. La sal es la que preservaba el bacalao. La sal también se usaba para curar heridas. ¿Ok? Me acuerdo una vez, yo en Santo Domingo cuando chiquito, mi mamá me mandó a comprar un pollo en un colmado allá al lado. Entonces allá los pollos, pues eran frescos. En este lugar, en este colmado, te iba a comprar un pollo y usted decía, yo quiero ese pollo, porque estaban los pollos vivos en un cercado. Entonces el dueño era un chino, me acuerdo como ahora. Y el chino, ¿cuál quiere? Ese. Agarraba el pollo y le hacía así, y ahí mismo, ahí como si nada. Mientras otra gente le preguntaba, ¿y dónde está la salsa? Aquí, allá, liquidando el pollo. Lo desplumaba ahí enseguida. ¿Okay? ¿Lo quiere picado? Entonces se ponía a picar el pollo, pero ese proceso le tomaba 1 minuto y medio. O sea, él era una estrella picando. Y me acuerdo que empezó a picar el pollo, ¡uy! Se metió un tajo, pero un tajo aquí. Yo no sé para dónde, pero un tajo así por encima aquí. ¡Fua! ¡Fua! Y yo vi la sangre saliendo, yo dije, anda. Y él dice, le grita algo en mandarín parece que la esposa que estaba allí. Y la esposa viene y le trae un pote de sal. Y hace, ¡fua! Y se la echa ahí. Y yo veía que hacía, él hacía así, como disimulando, pero eso tendría que estar ahí. ¿Y usted se cree que se acabó y se dejó el negocio? No, ¿qué va a hacer? Cogió un trapo y eso y se lo envolvió ahí, ¡fua! ¡Fua! Y siguió ahí, me puso el pollo en una bolsa, tanto. Me acuerdo que en ese entonces valía a peseta la libra el pollo. Me acuerdo que él decía, ¿a cómo vale el pollo? A 25, decía. La libra, no el pollo, le decía a la gente. Así que ese pollo era 4 libras, valía 1 peso. Estaba bueno eso, ¿verdad? 1 peso en aquel tiempo. Para que tengo idea, eso en 1972, hace 50 años de eso. 50 años a peseta el pollo.
la sal preservaba. Yo estoy seguro que después tuvo que haberse quitado ese vendaje y lavarse ahí, pero parece que también la sal, otra propiedad que tiene la sal es higroscópica, que absorbe la humedad. ¿Okay? Por eso cuando usted se harta de sal, si usted se va a los chinos normales de aquí, que no tienen sal, pero tienen MSG, monosodium glutamate, o ajinomoto, como le llaman, y eso le da mucho sabor a la comida, pero usted no lo nota cuando se lo come, la que tiene mucha sal, ¿verdad? Tiene, pero no lo siente. Cuando a la hora y pico es que usted está y tomando agua, y toma agua, y toma agua, y toma agua. ¿Por qué? Porque esa sal, ese sodio que usted tiene en el cuerpo está absorbiendo la humedad que usted tiene, la agua que usted tiene en el estómago y en todos lados. Pues entonces cuando absorbe, ¿verdad? Entonces necesita tomar agua para contrarrestar eso. Y vuelve, usted se deshidrataría si usted se está comiendo, ¿verdad?, una mixta de los chinos 2 y 3 veces al día. Esa es una de las desventajas de estar comiendo mucho comida china. Hay comida china y comida china. Hay otros lugares que no, pero hay muchos sitios de los que son por ahí, los fast foods chinos, pues son así. ¿Okay? Así que la sal también en otros tiempos se usaba, y se usa todavía hoy, ¿verdad? Cuando hay hielo en la carretera o hay nieve en la carretera, pues la tiran en el piso, ¿verdad? Claro, esa sal no es la sal que se usa para comer, pero la tiran allí porque la sal, cuando está mezclada con agua o con hielo, le eleva la temperatura, ¿ok?, de congelación, ¿okay?, y tiende a mantenerlo, y también la temperatura de congelación o la temperatura de derretimiento, que es la misma básicamente, lo que hace que, aunque de momento haya un poquito de calor, pues no se degita todo y se forma un bache que tiende a quedarse más sólido. Por eso es que meten sal, además de que, pues como es así gruesa, pues también ayuda a la tracción de los carros que usted camina, o en la acera, para que usted pise sobre la sal y no se resbale, se vaya a caer. Así que ayuda para muchas cosas. En muchas ciudades de Estados Unidos, ciudades donde hace frío, tienen presupuestos para sal, pero presupuestos grandes, ¿oyó? Porque es grande. Hay ciudades donde no cae nieve tanto y no tienen sal como tal. Por ejemplo, Portland, Oregon, y ciudades en Oregon donde típicamente no nieva, pues con neva, pues no hay sal. Y no hay sal, y para contrarrestar la nevada, pues se tarda mucho tiempo. Allá una nevada, pues tienden a cerrar escuelas, a cerrar casas, a cerrar negocios. Hasta en otros lugares no, en otros lugares la vida continúa porque es más de lo mismo. Así que la sal se usa para ello, la sal se usa para curar heridas, la sal se usa para salar la carne, se usa para dar sabor, ¿ok? Y la sal absorbe la humedad. Pues si usted piensa en todas esas cosas, uno dice, oye, ¿qué habrá querido decir el Señor con que somos la sal de la tierra? Pues el mismo significado que nosotros pensaríamos hoy. ¿A usted le gusta comer soso? Aunque usted diga, yo bajé la sal en mi comida. Pues como quiera, usted no come sin sal. Usted siempre tiene sal, ¿verdad que sí? Por más que diga, no, que por la presión yo cogí y bajé la sal. Pero no es que botó la sal de la casa, siempre necesita sal, ¿verdad que sí? Hay personas que yo conozco que siempre, me acuerdo de una persona, siempre le servía un plato de comida y sin haberlo probado ya él le estaba zumbando sal encima, como que ya él daba por sentado que no iba a estar suficientemente salado para él. ¿Ok? Siempre comemos con sal. El Señor presume eso también aquí. También en aquellos entonces no todo el mundo tenía acceso a la sal. La sal era bien preciada. De hecho, la palabra salario, ¿verdad?, sueldo, pero en este caso salario, viene de salarium en latín. El salarium era una mesada, parte del sueldo de un soldado se le pagaba en salarium, se le daba una porción de sal, la otra se le pagaba, ¿verdad?, en moneda, pero una porción
considerable, en algunos lugares hasta una cuarta, una tercera parte de su sueldo se le daban sal. Porque no era que él se fuera a hartar de sal, pero la sal se mercadeaba también. Se usaba para trueques y otras cosas, porque era bien preciada. Así que, si usted iba a la casa de alguien y allá tenían un frasco de sal así de grande, usted haría, ay, aquí esto es un magnate que vive aquí. Y hoy día, si usted va a su casa y abre la alacena y tiene 4 potes de sal, y dice, pues 4 pesos de sal tiene ahí. Pero en aquellos entonces no era así. Y lo mismo pasaba con las especias y demás cosas, ¿verdad? Pero eso es otra historia. La sal es necesaria, la sal escasa en aquellos entonces. La sal necesaria para dar el sabor correcto. Amén. Eso es lo que tiene el Señor Jesús en mente. Y le dice, ustedes son la sal de la tierra, queriendo, ¿verdad?, implicar a los que habían creído en Él. Amén. Como el Señor y el Salvador. Amén. Esa sal, usted que está en Cristo, usted es la sal. Usted es el que le da el sabor, o el que le da el toque, vamos a decirlo así, al mundo. ¿Cómo? Si usted pone esto en paralelo con los otros mandamientos del Señor, de obedecer sus mandamientos, de amarle a Él sobre todas las cosas, de amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, amén, de hacer el bien, amén, sin esperar retribución, perdonar aunque no seamos perdonados, amén, y todo ello, comportamiento completamente diferente al que el mundo exhibe en su mayoría. Por lo tanto, ese contraste del Señor y esa acción, esa, vamos a decir así, esa nueva naturaleza que hay en los creyentes es lo que le llama la sal. Sin los creyentes, sin los cristianos, el mundo sería soso, porque no tendría un contraste. Imagínense, algo soso, usted le echa sal, de momento todo cambia, ¿verdad que sí? Usted podrá tener en la comida todas las especias y le puede echar el cilantrillo y el recao, le echa muchas cosas, pero si se le olvidó echarle sal, no lo arregla nada. Por más que diga, me voy a proponer comer absolutamente cero sal, ¿verdad que no? Nunca. ¿Alguien aquí come cero sal? Nadie, ¿verdad que no? Por muy buena razón. El Señor Jesús lo sabía también. Así que nosotros somos la sal. Si vamos a las cualidades de la sal se usa para preservar. Uno de los usos antiguos cuando las personas oían sal, se usaba para preservar. Así que nos está diciendo que nosotros somos instrumentos de Él para preservar, que no se dañe. ¿Que no se dañe qué? Pues donde nosotros vivimos, mis hermanitos queridos. Por eso que nosotros, a pesar de que no necesariamente vamos a poder cambiar el mundo, ni estamos llamados a cambiar el mundo, pero el Señor nos dijo, vayan y cambien el mundo, ¿verdad? Y vengan de vuelta. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y hagan discípulos, fue lo que dijo. Pero nosotros, con nuestro buen testimonio, preservamos también, amén, y proclamamos lo que es la voluntad de Dios. O sea, como usted vive, todos sus vecinos tienen que entender que así es que el Señor quiere que los creyentes vivan, y no solamente los creyentes, sino los no creyentes se conviertan a Él y vivan de acuerdo como usted vive o como cualquier creyente vive. Eso es lo importante de dar testimonio, porque se supone que el que es salvo por Cristo viva como Cristo. Amén. Viviendo como Cristo, entonces somos la sal. Mire, usted mira cuánto pecado y cuánta obra mala hay en este mundo, de las cuales usted no participa. Al usted no participar de ellas, usted está confirmando de que hay una forma correcta de hacer las cosas, una forma que agrada a Dios. Eso es lo que la palabra del Señor aquí en este verso le llama sal. ¿Cuál sería el contraste? Que usted fuera creyente y participara de la misma sosera que participa el mundo con sus obras. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Sabe igual? A mí me sabe igual. Él dice que es sal, pero esa sal, si dice ahí, se ha desvanecido. Si una persona diga, no, que yo soy creyente, yo soy cristiano,
Pero su testimonio, que es lo que está implicado aquí, no es como el de un creyente. El Señor le llama aquí que esa sal se ha desvanecido. Pero usted dirá, pero es que yo guardo sal en casa, un pote, y usted va y lo busca a los 20 años y sabe a sal como quiera. ¿Verdad que no se daña la sal? Usted no tiene que poner en la nevera. A veces le ponen arroz adentro para que el arroz absorba la humedad, pero eso es para que no se pegue. Pero la sal siempre sabe a sal. ¿Por qué? Porque esa sal es sal pura. Otra parte bien importante que está inmiscuida en lo que el Señor está diciendo. La sal pura, oiga, no pierde su sabor. Usted como creyente no quiere perder su sabor a cristiano. ¿Qué usted tiene que hacer? Mantenerse puro también. ¿Puro en qué sentido? En no participar del pecado, no participar de la zozera del mundo. ¿Va viendo? En los tiempos del Señor había sal pura y había mucha sal que estaba mezclada con otras cosas. Usted sabe este material que está aquí, ¿verdad? Que le llaman gypsum. En español se llama yeso. Pues mucha sal venía mezclada con yeso, pero bastante yeso. Tanto que a veces no sabía a sal. ¿Ve? Había muchas personas, muchos inescrupulosos, que le vendían la sal a la persona mezcladita con yeso. El yeso estaba donde quiera. La mezclaban con sal y la pesaban. Ahí tiene 4 onzas de sal. Posiblemente eran, qué sé yo, 1,5 de sal y 2,5 de yeso. Mezcladito bien chévere. ¿Ve? Y daba un poquitito de sabor, pero imperceptible, porque el resto de la persona estaba comiendo, trataba de comer el yeso. Cuando estuvimos ayudando aquí a hacer esto, pues uno comía un poquito de yeso también, se metía por la nariz, que eso usted elija eso y eso participa. Usted elija aquí y en Moca están limpiando porque estamos lijando aquí. Pues así pasa. Entonces de momento uno hacía, y por aquí, venía con una costrita de yeso, estaba ahí, como el día se hacha. No sabe nada de bueno, ¿verdad? Usted no le echaría yeso a la comida. Usted para espesar una salsa no le echaría yeso. Le echa almidón, ¿verdad? Pero dice, pues es blanco, es lo mismo. ¿Verdad que no usaría yeso? Pues es lo mismo que pasaba en aquellos entonces. La sal que se desvanece en aquellos tiempos era que muchas veces venía y esa sal contaminada, o sea, pura, perdón, se contaminaba con otras cosas o la contaminaban adrede para engañar a las personas. ¿Qué pasaba? Cuando de momento venía y se mojaba, cogía agua, cogía humedad, pues todos esos componentes como que se disolvían. Entonces la sal venía y se hacía nada, se hacía un agua quizás con algún otro cristal, cuando usted viene a ver, se perdía todo y no salaba, no servía para nada. Por eso dice, si la sal se desvanece, pues ¿para qué sirve? Porque la sal es sal. Si la sal se disipa toda, porque está mezclada con un montón de cosas, pues eso ya no es sal. Y lo dice claramente aquí. Si se desvanece la sal, ¿cómo la vamos a salar otra vez? No sirve. Lo único que sirve es para echarla afuera y usarla para que la gente no resbale en la cajetera, básicamente, ya por los hombres. Pero eso no es la sal que el Señor quiere que nosotros seamos. Él quiere que seamos la sal de la tierra, no la sal para que la gente no resbale en la cajetera. Completamente diferente uso. Amén. ¿Cómo entonces podemos mantenerlos puros para no llegar a sal que se desvanezca? Tenemos que estar apartados del pecado, hermano. Por eso que a la gente que estaba escuchando esto en general, el Señor le estaba hablando que algo que a ellos le parecería como práctico, era una parábola. Había primero que entender la parábola. El Señor no explica esta parábola. Hay muchas parábolas que el Señor no explicaba. Y Él les hablaba a las personas por parábolas. ¿Ok? Porque Él decía que ellos, si uno no le hablaba haciendo una historia como esta, era la historia y no la entendían. Imagínate si le hablaba las cosas espirituales directamente. Entonces el Señor, por eso es que les hablaba por parábolas. Ahora, esta parábola, ¿ok? Hay una parte bien clara. La sal previene la corrupción.
La sal del mundo, nosotros, previene que el mundo se ponga peor de lo que está, en términos de su pecado y su desorden que hay. La sal no cura la corrupción. ¿Okay? Si usted tiene una carne podrida y usted le echa sal, la carne no se va a arreglar. Antes de que se pudra la carne, usted tiene que añadir la sal. Así que de la misma forma, la sal previene que algo se dañe. Nosotros estamos para eso también en el mundo, levantar, señalar las cosas que están incorrectas, pero mayormente es demostrando cómo es que se hacen y cómo se agrada a Dios de manera correcta. Amén. Por eso que sigo haciendo hincapié, y toda la vida siempre he tenido esta manía con el testimonio del creyente. Porque es que es tan común personas que dicen que son sal, o sea, son creyentes, pero no tienen testimonio. Y si la Biblia dice claramente, si no tienen testimonio, si no tienen un buen fruto, pues entonces nosotros conocemos que, pues que muy posiblemente no son creyentes como tal, no son convertidos a Cristo. Entonces hay tanta gente haciéndose pasar por creyentes hoy, que definitivamente no tienen sal, no son sal del mundo. Porque participan de las malas acciones mismas que ellos están supuestos a prevenir como sal. A mantenerse fuera de, para no contaminarse y a la misma vez señalar las cosas que están incorrectas, para preservar, ¿verdad? Por lo menos el mundo como está. Amén. Ahora, nosotros, le aclaro, nosotros no estamos llamados a contrarrestar el pecado del mundo para que todo el mundo al final nadie cometa pecado, entonces ahí viene Cristo, porque eso también es una falsa doctrina que está permanente, ¿verdad? Prevalece mucho por ahí. Nosotros estamos allá a hacer sal en medio de los sosos. El Señor va a venir a buscar su iglesia, a los que están salados, ¿ok? Los que son su iglesia, los que Él salvó con su sangre. Amén. Ellos se mantienen puros del pecado, pero son los que dan el ejemplo, amén, de lo que es ser un siervo, una sierva de Dios. Porque toda esta multitud que estaba aquí, ellos podrían pensar que los que estaban alrededor de ellos, aquí estamos todos para lo mismo. A ver qué aparece, a ver si sanan, a ver si no sanan, a ver qué hay. Pero un pequeño grupo de ellos, lo que le llaman los discípulos, ¿verdad? Como dice, vinieron a él sus discípulos, verso 1, la segunda parte del verso 1. Esos discípulos eventualmente serían los primeros que creerían en el Señor Jesús como Salvador. Y de esa forma se convertirían en los primeros salados, vamos a decir así. De esa multitud grande, nosotros podemos decir muy claramente y muy precisamente que la inmensa mayoría de ellos nunca venían al conocimiento o vendrían al conocimiento del Señor Jesús. Y usted lo ve porque es evidente que en la tierra de Judea, Galilea y todo aquello Israel, el evangelio en verdad no tuvo crecimiento tanto como lo tuvo en las regiones fuera. ¿Te recuerdas? Cuando Pablo fue a predicar allá, a todos aquellos sitios, entonces allá la palabra del Señor crecía y se fortalecía. Pero en Jerusalén la cosa fue bien lenta, bien poca. ¿Por qué? Porque en ellos no creció la fe. Ellos muchas veces perseveraron en sus tradiciones y en sus costumbres. Usted recuerda bien al final del ministerio de Pablo, antes de que lo forzaran a decir, yo quiero ir al César para que el César me juzgue, porque lo querían entregar en manos de los judíos. Él fue a visitar la iglesia en Jerusalén y allá se encontró con Jacobo, que era el pastor, y con otros líderes más. Y Pablo les contó todas las cosas que el Señor estaba haciendo en otros lugares fuera de allí, cómo la gente se convertía, la gente temía al Señor y dejaban todo y cambiaban su vida. Sal de la tierra. Entonces Jacobo y los ancianos le dicen, mira, y acá ya tú ves todos los que han creído y todos son celosos por la ley. Mire qué cosa. O son creyentes y creemos en la gracia del Señor, o estamos en las obras de la ley todavía. Decídete, tiene que tomar una decisión. Todos son celosos por la ley. Y mandaron a Pablo, decía, mira, para que le caigas bien a ellos, Pablo, ¿verdad? Porque ellos como que no creen mucho en ti, porque como que te ven que tú no mantienes las tradiciones judías. Y qué poca vergüenza esta. Y lo mandaron, mira, vete con unos que tienen que ir a terminar el voto nazareo, ¿te acuerdas de Sansón?
tienen que ir allí a terminar el voto nazareo de un año, se van a cortar el pelo, van a ofrecer el pelo como ofrenda y tienen que pagar una ofrenda al templo. Pues vete a pagarla tú por ello. Y ve y entra al templo para que ellos vean que sí tú estás de acuerdo con las tradiciones. Yo no sé por qué Pablo accedió a esta cosa y fue para allá. Y allí fue que dijeron, mira, ese varón se metió aquí y metió una gente griego, o sea, metió gente incircuncidada al templo. Y era mentira. Y se formó un revolú. Y lo agarraron y se lo iban a entregar a las autoridades, a los fariseos allá. Y él dijo, a mí no me va a entregar nadie a ellos, yo apelo a César. ¿Cuántas cosas uno podría pensar ahí? Pablo, si no hubiera hecho caso de aquellos que querían lamerle el ojo a los susodichos cristianos, que todos eran celosos por la ley, parece que creían más a Moisés que a Jesús, se metió en problemas. Así que, si eran sal, esos creyentes de Judea no era evidente, para mí que no lo eran nada. Por eso que yo digo que todos estos que estaban escuchando aquí, la inmensa mayoría, no creerían. Es triste eso, pero yo me voy a alegrar por los que sí creyeron. En nuestras comunidades usted puede mirar hacia el lado y te dice, ¿cuántos aquí son siervos del Señor? Uno que otro, pero yo no me voy a, ¿verdad?, a desanimar por ello, ni me voy a entristecer por ello, al contrario, eso me dice a mí que entonces la carga que el Señor puso sobre mí es mayor, la carga que el Señor pone sobre usted es mayor, amén, porque aunque usted no esté consciente, el mundo está necesitado de que los creyentes sean verdadera sal, como dice aquí, para que todos crean que fuimos enviados por el Señor. Así que por eso es que dice, la sal no se puede desvanecer, porque si se desvanece no sirve para nada. Por eso es que cuando estábamos hablando del cristiano carnal, ¿te acuerdas? Cristiano carnal, que es un estado transitorio. Yo tengo mucho problema con ello, pero la Biblia lo enseña, así que lo enseñamos también. Pues yo sinceramente estoy convencido de que una persona que dice que es creyente no puede andar desvanecida, en el contexto de lo que veo aquí, toda la vida. Podrá tener sus resbalones, sus altibajos, pero no puede estar en baja todo el día, ni toda la vida. Eso me dice a mí que no hay poder de Dios en su vida. Si no hay poder de Dios en su vida, entonces ¿qué Cristo fue que él creyó o ella creyó? ¿Va bien? Por lo tanto, la carnalidad que Pablo vio en los corintios, eso tuvo solución cuando ellos entendieron bien el evangelio. Pero si una persona ha oído bien el evangelio y lo entiende bien, pero está viviendo en pecado, es que no ha creído en Cristo Jesús. Así que nosotros estamos llamados aún a contrarrestar ello, hermano. Gran parte de la encomienda que nosotros tenemos como creyentes en ser sal es en contrarrestar a aquellos que dicen que son sal, pero no lo son. Y ese testimonio está delante del mundo. Ese es nuestro reto que tenemos hoy en día, hermano. Por eso el Señor ya lo sabía y decía, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, no sirve para nada. Si usted llega a su casa y va a cocinar más tarde, o a lo mejor lo dejó cocinando, o va a cocinar más tarde, y agarra el pote de sal y le echa la comida y dice, esto no sirve, esto no sala, ¿qué usted hace? La bota. Una vez venía una sal que decía que tenía menos sodio. Me acuerdo que tenía otro, era una cosa mezclada con sal. Tiene menos sodio, no me acuerdo qué otra sal era, pero no sabía bien. Yo me acuerdo que venían unos potecitos blancos hace muchos años, 30 años. Decía 40% menos sodio. Entonces 40% menos sabor también. No servía para nada. O sea, no hay forma de sustituir la sal. No hay forma de sustituir al creyente. Oye, hermano, cualquier cosa mezclada con la vida santa del creyente la contamina. Amén. Por eso el Señor, más adelante, y con esto vamos a resumirlo bien breve, Él sigue diciendo en la misma respiración, por decirlo, dice, de la misma forma usted no prende una luz y entonces viene y le pone una vasija encima, un almud, era un recipiente como de 2 galones de barro. ¿Te imaginas que usted prenda la lámpara y entonces le pone un tiesto encima, así, boca abajo el tiesto? Dice, ¿qué es eso? Y usted va a prender una luz para entonces taparla. Dice, ustedes son la luz del mundo. Amén. Como vemos aquí, ¿verdad? Si usted mira aquí, en esa ciudad que está en esa montaña,
Usted puede verla hasta de noche, tiene las luces encendidas, ¿verdad? Luz del mundo. Si es de día, la ciudad se ve también. O sea, ¿qué nos dicen los creyentes? No se puede esconder. De la misma forma, los creyentes secretos, pues tampoco está correcto ni deben existir. Una vez me acuerdo que había una película, yo nunca la llegué a ver, pero más o menos me la habían contado. Los creyentes de la secreta. O sea, como que eran callados. Usted sabe que habían creyentes que eran de la secreta también en el tiempo del Señor Jesús. ¿Okay? Dice que había muchos que por temor a los judíos no decían que habían creído en Él. ¿Okay? Por temor a que los expulsaran de la sinagoga. Y la palabra dice, voy a buscar el verso, que era que tenían más amor, ¿verdad?, por las cosas del mundo. Mire, Juan 12, 42. ¿Ve? Es lo mismo que habla sobre la sal. Mira, Juan 12, 42, 43 dice de esta forma. Dice, y con todo y eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Juan 12, 42. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y Juan explica por qué. En el siguiente verso dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Eran creyentes ellos? No, hermano. Esto es gente que dice, sí, yo creí en Cristo. Eso que tenemos que ser bien cuidadosos con lo que nos narra la Escritura. Sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero si no le proclaman como Rey y Salvador y no dejan que el Señor obre en su vida porque les da vergüenza y siguen juntándose con el pueblo pecador del cual Dios les sacó, porque si no lo hago me da vergüenza, ¿verdad? Y yo no quiero ser la nota discordante, yo no quiero ser la cucaracha en el baile de gallinas. ¿Usted conoce ese refrán? No quiero ser la ovejita negra, no quiero ser la mosca en el vaso de leche. ¿Cuántos refranes hay que son esas cosas? Y explican el sentirse fuera de grupo. Pues cuando Cristo le salvó, ya usted está fuera de grupo. Usted antes estaba en el grupo de los perdidos, pero el Señor lo sacó de allí. Ya usted es fuera de grupo. Usted es el rompefiesta, el party pooper, como lo llaman en inglés. Es usted. Y debe llevarlo a orgullo porque el Señor le salvó y el Señor dio su vida para que usted fuera perdonado y fuera así. Ya usted fue entresacado del mundo y de la pudrición. Antes usted era tinieblas y ahora es luz. Dice, esa luz no se puede esconder, la luz no se puede esconder. Esa ciudad que está trepada en el monte no se puede esconder. ¿Cómo usted la va a esconder? ¿Le va a tirar un trapo? ¿Qué trapo le va a tirar por encima? Tiene que ser un tremendo trapo. O sea, ya de por sí el creyente no se puede esconder. La iglesia, el pueblo de Dios no se puede esconder. Por eso es que la luz no se enciende y se pone debajo de un tiesto, o se le pone un tiesto sobre encima. Sino usted prende una luz, ¿verdad? Usted está en su sano juicio, a menos que esté tostado. Si usted está en su sano juicio, usted prende una lámpara y la lámpara dice, no, yo no la pongo debajo del tiesto, pero yo la pongo allá en aquella esquina. Dice, pero si usted lo que va a prender es una lámpara, si aquí se va la luz y está oscuro, usted va a prender una lámpara, la va a poner en aquella esquina. Le va a decir, pero mire, no sea torpe, no sea tonto. Tiene que ponerla arriba para que esa luz se esparza para todos lados. Ponla en el centro, arriba. Eso como que no hay ni que enseñarlo, ¿verdad? Lo dice así, la luz se pone sobre el candelero. El candelero ponían unos ganchos en las casas, los palos que estaban enganchados al techo, y ahí ponían la lámpara de aceite, que era como un platito que tenía un piquito, y ahí prendían y lo enganchaban allí, para que esa lucecita le diera por lo menos un poquito de luz a todos los que están en la casa. Se alumbra a todos los que están en casa. Usted dirá, pero ¿y cómo es posible que alumbre toda la casa? Porque en aquellas tiempos las casas solamente tenían un cuarto. Era un salón y la comida muchas veces no se hacía adentro, se hacía afuera, se traía acá. Y era como para dormir y para estar. El baño donde estaba afuera de la casa también.
Así que todos dormían ahí, ¿dónde dormía la gente? Dormían en el piso, ahí. Si usted ponía una lucecita arriba en el techo, alumbraba toda la casa. Lo que pretende el Señor con el creyente es eso mismo, que nosotros alumbremos a todo el lugar donde nosotros vivimos, hermano. Por eso es que el creyente, su luz, como cantamos muchas veces, la luz del creyente tiene que brillar. Muchas veces pasa que hay gente que no le gusta la luz. ¿Usted ha visto los carros por ahí que andan ilegales con los plásticos estos bien súper oscuros en los cristales? ¿Qué? ¿Que le tienen miedo al sol? Poca vergüenza, que les gusta estar escondido. Si saben que es ilegal. Y el cómplice es el que le instala el plástico ese que sabe que es ilegal. ¿Cuál es el problema de que alguien te vea dentro del vehículo? Si tú estás en paz con todo el mundo, ¿cuál es el problema de que alguien te vea? Es más, deberían verte. Dice, mira, ahí va fulano. Fíjate, fulano me dice que es cristiano, mira qué buen testimonio da, mira, ahí va. ¿Ves? Va bien. El cristiano no le debe pesar, ni debe tener temor, ni vergüenza de ser una carta abierta al mundo. ¿Usted sabe quién es el que le molesta que lo estén mirando mucho? El que anda haciendo las cosas mal. Por eso el Señor, si usted va a Juan capítulo 3, el Señor lo dijo claramente. ¿Usted sabe por qué las personas no vienen y se convierten? Porque les gusta la poca vergüenza. Mire, lo dice el capítulo 3 de Juan. A esas personas no les gusta que usted los alumbre, porque el que va a hacer lo malo se esconde, está guillado haciendo lo malo. Mire lo que pasa aquí, dice, todo aquel que hace lo malo, Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no le gusta la luz, y no viene a la luz, porque no le gusta la luz, pues se va de la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas, o sea, pues él hace las cosas mal, pero como está en oscuridad y nadie lo ve, pues casi aplica ojos que no ven, corazón que no siente. Piensan que el Señor no lo ve. Pues dice, ¿por qué las personas prefieren la oscuridad? En el verso 19 dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque les gustaba hacer lo malo, porque sus obras son malas. Por eso es que decimos, el pecado ata, el pecado amarra, el pecado envicia. A veces uno piensa que beber, fumar y droga son vicios, le llaman vicios, son pecados. Pero todo pecado envicia, porque el pecado le da satisfacción a la carne. ¿Por qué la gente peca? Es porque le gusta pecar, derivan placer del pecar, cualquier pecado. Por eso es que se atreven hasta a decir que si usted va y se come 2 bajas de chocolate de más, es una dulce tentación a la que usted se dio, accediendo, hasta el mismo mundo se da cuenta que hacer las cosas que complacen al cuerpo es ceder a la tentación. En ese caso, comerse una barra, eso no es ningún pecado, hermano. A menos que esa barra fuera de otra persona, entonces se la comió y le robó la barra sin decirle nada, eso sí. Pero si la barra es suya, usted se la come, no hay ningún problema con eso. Ahora, el mundo no quiere venir a la luz. Déjame oscurito. No me alumbre con el flashlight de Cristo. Déjame así oscurito, porque oscurito es que yo me desenvuelvo bien. Y le gusta así la oscuridad. El creyente es todo lo contrario. El creyente es de la luz. El creyente refleja la luz de Cristo. No, la luz no es de él, la luz es de Cristo. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Y muchas veces cuando reflejamos la luz de Cristo, a aquellos que les gusta la oscuridad, pues no les gusta. Así que muchas veces nosotros estamos puestos para caer mal o ser precisamente los que venimos a trastornar y a molestar. Con solamente usted ser como es, no tiene ni que abrir la boca muchas veces. Con solamente ser como somos, brillando con la luz que reflejamos de Cristo,
pues estamos alumbrando a un mundo que no quieren que lo alumbren. Muchos de ellos no quieren venir a la luz. Lo dice, no quieren venir a la luz porque les gustan las obras malas. Aún con todo ello, nosotros estamos puestos, hermano, para señalar las cosas como son. Imagínense entonces cómo podría un cristiano no alumbrar, tapándose. Un cristiano tapado. ¿Cómo tapado? Pues que no refleje la luz de Cristo. ¿Y cómo yo podría no reflejar la luz de Cristo? Pues cuando el Espíritu me dice que yo haga las obras de Cristo, pero la carne me dice que no las haga, pues yo le hago caso a la carne. Y ahí que está el problema. ¿Ves? Me decís de creyentes que no reflejan a Cristo. Entonces, ¿en quién creyeron? ¿Y a quién sirven? Va viendo, hermano. El Señor está diciendo aquí, hay unas cosas bien claras que nosotros tenemos que tener. No hay tal cosa, como nosotros pensaríamos como puertorriqueños, de alguien que es casi cristiano. Que está casi. Sí, él es bastante cristiano. Eso no existe. O somos cristianos que somos sal, y somos un espejo puro que refleja la luz de Cristo, o somos cualquier otra cosa que no es nada de ello. Nosotros, el Señor está confirmando que a quien les habla dentro de todo ese grupo es a los verdaderos creyentes. Amén. Tengo que decir verdaderos creyentes, ya imagínate cómo está el problema. Así que el cristiano nunca se esconde. ¿Te acuerdas que había un refrán que dice, tira la piedra y esconde la mano? ¿Por qué el mundo dice eso? Pues porque hasta el mundo que le gusta hacer lo malo reconoce que cuando usted hace algo malo, con todo y que al mundo le gusta lo malo, usted se esconde. Imagínate eso, cómo es la maldad. Y se esconde. Y las personas que hacen todas esas trampas, que cada jato agajan, indictan yo no sé cuántos allá en el FBI. Y eso usted pega a escuchar todas las pocas vergüenzas de las cuales le acusan. Y todo eso estaban haciendo, y eso lo estaban haciendo a escondidos, como dicen acá en Puerto Rico, amapuchado, a escondidas. Pero la palabra del Señor dice claramente que no hay nada que haya estado oculto que no venga a la luz, ya sea en cualquier momento de esta vida o cuando vayamos a darle cara al Señor en el juicio. Todas esas cosas van a estar allí. Así que nosotros, hermanos, cerrando, ¿qué quería el Señor con estos 4 versos? Él quería que los que escucharan, aquellos que habían creído, entendieran, amén, que la salvación de los demás y la predicación del Evangelio dependía de ellos. Y que ahora que habían sido salvos en Cristo, ahora ya no eran la zozera del mundo, ni eran las tinieblas del mundo tampoco. Así que la luz resplandece en las tinieblas. Nosotros como luz de Cristo, nuevas criaturas en Cristo. Nosotros como sal de Cristo, sal pura. No estamos hablando de la sal mezclada con yeso, ni mezclada con otras cosas. De hecho, si usted mira, déjeme ir aquí. La estoy dando donde no es. Ahora, miren. Venden una sal del mar muerto. Esa sal era mucha de la que se consumía y se vendía en aquellos tiempos en Israel. El mar muerto existía como existe hoy en aquellos tiempos. Miren, puede tener hasta 9% de cloruro de sodio. ¿Qué es cloruro de sodio? La sal de mesa que usted consume. 9%. Y el otro 91%. Pues mire, cloruro de magnesio. ¿Sabe qué es eso? Leche de magnesia. El ingrediente principal es la leche de magnesia. O sea, un laxante salino, para ser fino. Cloruro de potasio, esto es lo otro que sustituían, ahora me acuerdo, con la sal de verdad para diluirle, hacer una sal que no tuviera tanto sodio, pero esto no sabe a sal. ¿Okay? Cloruro de calcio, también, básicamente como un polvo blanco. El resto es agua, sulfato y tiene bromo también. Cuando usted viene a ver, 90% no es sal,
¿Usted llamaría eso sal? Bueno, ellos le llaman sal. Pero hay sal y hay sal, es lo que queremos decir. ¿Usted se comería esa sal? Bueno, a menos que estuviera estreñido. Si no, se compraría algo quizás más fino, pero sí, puede usar esa sal para eso. Ahí tengo un problema. Voy a resolverlo con esto. Pero usted no sala los alimentos pensando en resolver un problema. Usted los sala porque es la forma correcta, la cosa correcta de hacer. ¿Va viendo? Eso no es sal y le llaman sal. Pues muchas personas se llaman sal y no son sal. Nosotros estamos llamados a ser verdadera sal. Fíjese qué malos están estos tiempos, que tenemos que decir, estamos llamados a ser verdadera luz, estamos llamados a ser verdadera sal, como si no fuera suficiente decir sal y luz. Pero para que usted vea cómo están los tiempos de contaminados hoy día. En los tiempos del Señor eran tiempos más sencillos, porque no había tanta confusión con respecto a aquellos quienes eran de Cristo o no, servían a Dios o no. Hoy día todo el mundo, usted le pregunta por ahí, todo el mundo dice que es creyente, todo el mundo dice que tiene temor de Dios. Cuando en realidad si fuera así, no es evidente. Amén, no es evidente. Por lo tanto, dicen que son sal, pero es de esa sal. Se llama Premier. Hay que decir que es buena, ¿verdad? Premier. Carísima que venden esa sal también. Porque esa la usan, si usted tiene afecciones de la piel y todas esas cosas, le venden esa sal y por el lado le venden el otro producto que es el barro. Un babote, es un babote básicamente. Un babote apestoso, espumoso, ¿verdad? Ese mismo que usted se ve en los manglares en la palguera. Pues ese de la palguera eso no sirve, pero como ese es de allí, lo mezclan con esa sal y se lo ve como un exfoliante. Y hay personas que van allí, se meten allí y flotan en el mar salado ese, que como tiene 33% de sal. Eso usted no se hunde. Y entonces pues esa sal y ese babote, la gente se lo echa así por todos lados, así, completo. Piensa que esa es la gran cosa. El Señor nos ha mandado a ser salados, pero no de esa forma como está ahí, con esa contaminación, a ser puros y santos. Amén. En el nombre de Jesús, hermanito. Así que somos cartas abiertas al mundo. Vamos a ver 2 Corintios 3, 1, 5 y con esto cerramos, hermano. Amén. Como dice un himno, sed puros y santos, honrando al Señor. Amén. 2 Corintios 3, 1 al 5 y con esto resumimos. Dice la palabra del Señor de esta forma. Comenzamos a recomendarnos otra vez a nosotros mismos, dice Pablo. Está hablando a los corintios, a la iglesia. Tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas de recomendación sois vosotros, le está diciendo a los corintios, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Él le está diciendo a los hermanitos de Corinto, miren, todo el mundo está pendiente de ustedes. Ustedes son cartas abiertas. Cartas abiertas es que es público. Las vidas de ustedes no digan que son privadas, son públicas. La vida del creyente es pública. Amén. El Señor ha querido que sea pública. Porque así es que pueden tener la imagen de Cristo en nosotros. Que sean vidas públicas. Por eso es que cuando antes venían aquellas personas de antigüedad y decían, yo tengo un celo intenso por servir al Señor, me voy a meter en un monasterio que no llega ni el oxígeno allá arriba. Y estaban completamente confundidos. Se metían en un monasterio, dice, yo me voy a apartar del mundo. Bien, pero ¿cómo te vas a apartar del mundo si tienes que ir a predicarle al mundo? Y entendían mal lo que era apartarse. Se apartaban físicamente del mundo, tanto que no llegaba nadie en converso a estar con ellos. Entonces, ¿de qué vale esa luz que estaba escondida por allá? Pues la luz no se pone escondida, la luz está donde hace falta la luz. Donde están las tinieblas. Como cuando tú abres un gabinete de eso que tú nunca abres en la casa y prende la luz y de momento el cucarachero escondiéndose por todos lados, ¿verdad? ¿Y por qué la salen cogiendo cuando viene la luz? Salen las cucarachas cogiendo, porque no les gusta la luz. Así es el mundo también.
De momento llegas tú y ¡fua! Como un cucarachero todo el mundo con él. Pare, no ha pasado. Shh, no hables malo que llegó el pastor, aunque no sea pastor, porque se creen que tú eres pastor. No hablen poca vergüenza porque llegó el santo o la santa. Y lo dicen así como entre chiste y serio. ¿Pero por qué es eso? Porque saben que lo están haciendo mal y quien llegó los está alumbrando y dice, no me gusta que... No, yo quiero hablar malo con los que les gusta que yo hable malo, voy a estar entre ellos para seguir hablando malo, seguir hablando poca vergüenza, o estar chismeando de las personas, hablando sandez y tontería. Cuando llega el creyente, ya no podemos hablar porque rompe el grupo. Pues rompe el grupo, yo. Cuando usted llega a un grupo, rompe el grupo. A eso nos fue llamado el Señor. Amén. Así que, hermanito, sal y luz en el nombre de Jesús. Vamos a estar de pie. Amén. El Señor es bueno, hermano. Y usted sabe el último punto. Todos los holocaustos que se le ofrecían al Señor en el sistema de holocaustos en Israel, todos los sacrificios llevaban sal. Si usted se pone a pensar, dice, eso quiere decir que todo mi servicio al Señor debe ser salado, debe ser hablando, viviendo, haciendo como Él hacía. Ninguna sosera quiere el Señor. Amén. Padre Santo, Señor, ahora bendice tu palabra y que podamos, Señor, honrarte siempre a través de ella, Padre. Que podamos ser asimismo el ejemplo a seguir en nuestra familia, en nuestra comunidad. Que muchos puedan conocerte, Padre Santo, a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras palabras, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a brillar y a salar como tu palabra nos ha mandado, Padre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. También por los hermanos que estamos aquí y por los hermanos, Señor, que están remotos. Bendíceles a todos, Padre Santo. Permite que en este día te podamos honrar y podamos, Señor, reposar también antes de la semana de trabajo. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Gracias, Señor, por toda tu misericordia. Tráenos de vuelta este martes, este jueves también aquí a tu casa, Padre, para honrarte, Señor, con todos los hermanos. Gracias te damos, mi Señor. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.